canal de YouTube La Recompensa de un Profeta. Este día estamos agradecidos con Dios porque nos ha permitido tener ante estas cámaras a un hermano, el hermano Efraín. Pero tenemos de servirle al Señor, ordenado por primera vez como pastor en 1989 y ordenado nuevamente por circunstancias que Dios controla en el 2010. Perfecto, pastor, qué bueno. Mire, quisiéramos preguntarle, pastor, el ministerio de apóstoles y profetas, ¿estarán vigentes para nuestros días? Efesios capítulo 4 y verso 11 dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero en el contexto dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces quedémonos con esta palabra, a fin de perfeccionar. Amén, ok. Los 5 ministerios Dios los puso en función mientras la iglesia necesite ser perfeccionada. Cuando la iglesia llegue a ese estado de perfección, los 5 ministerios dejan de funcionar. Todos pues sabemos que mientras estamos en esta tierra, tenemos grandes dones de Dios, grandes talentos que Dios nos ha dado, manifestaciones, pero seguimos padeciendo en esta carne las imperfecciones de nuestra naturaleza humana. Entonces necesitamos ser perfeccionados. Mientras necesitemos ser perfeccionados, los 5 ministerios están vigentes. Gracias, pastor, qué bueno saberlo. Pastor, quisiéramos saber nosotros cómo podríamos nosotros saber si estamos ante un verdadero ministerio profético. Es decir, ¿cómo vamos a identificar a un profeta verdadero? La escritura, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, menciona a los profetas y las funciones de los profetas sin detenerse en personas específicas, aunque Lucas, el médico amado, sí habla por lo menos del profeta Agabo, por nombre, Agabo. Pero en el capítulo número 13 del libro de los Hechos dice que en Antioquía estaban reunidos profetas y maestros. Cuando el Espíritu habló y dijo, pongan a Bernabé y a Saulo para la obra la cual se enviaron. Entonces también en Efesios capítulo 2 verso 20 dice edificado sobre el fundamento de apóstoles, y se menciona nuevamente profetas. Al parecer el profeta es un ministerio, es una vocación de vida. De los 5 ministerios es un ministerio, y al parecer es rico en aquellos dones de revelación de parte de Dios, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, que funcionan, por ejemplo, como en el caso del apóstol Pedro, en el caso del capítulo 5 de Hechos de Ananías y Zafira, que recibe la palabra de ciencia y logra sacar a luz aquellas cosas que estaban en oculto. Entonces el ministerio del profeta está tan metido con la parte espiritual que incluso son los llamados a estar en apoyo y en compañía de los apóstoles para discernir los aspectos doctrinales de la iglesia. Entonces es un ministerio que va a la parte más espiritual, a la médula espiritual de la operación dentro de un ministerio, de una iglesia, de una persona, de una convivencia de creyentes. Amén. Del Nuevo Testamento, en relación con el Antiguo Testamento, ¿tienen el mismo valor o poco? Porque vimos que en el Antiguo están mayores y menores, pero estos profetas que están acá, como Agabo y como el ministerio de Efesios 4:11, pastor, es lo mismo, ¿es el mismo ministerio profético o no? Tiene ya en el Nuevo Testamento relación directa con la vida de la iglesia y con el perfeccionamiento de la iglesia, pero hay aspectos que obviamente son iguales en los profetas del Antiguo Testamento
El hecho de llamarlos mayores y menores no se está hablando de dignidad ni de profundidad espiritual, sino más bien, correcto, es el contenido, es decir, los libros, algunos de ellos escribieron más extensamente, otros su profecía se resume en libros cortos de un solo capítulo, de 3 capítulos, y por eso profetas mayores en cuanto a escritura y menores en cuanto a escritura nada más, pero poder, dignidad, unción y llamamiento es igual. Ahora, ellos se destacaron, recordémonos, primero, porque eran los que ponían el dedo en el pueblo de Dios, apuntando al aspecto moral, ético de la nación de Dios. ¿Cómo así? Fueron los profetas en el Antiguo Testamento. A mí me encanta decir que ellos eran la reserva moral de Dios. ¿Por qué? Porque si encontramos sacerdotes o levitas, entre ellos algunos le fallaron a Dios. Mucho. De hecho, se dice que los hijos de Elí eran sacerdotes, pero en la Biblia dice eran hombres impíos que no conocían al Señor y eran sacerdotes. Ahora, los reyes, en el reino del norte hubo un listado de 19 reyes que todos hicieron lo malo. En el reino del sur hubo un listado de 20 reyes y solamente 8 escaparon haciendo lo bueno y otros 12 hicieron lo malo. Y de estos 8, solamente uno, que es Josías, es declarado como irreprensible. Entonces, si buscamos entre reyes, jueces, levitas, en todos hubo tropiezos, pecados, fallas, pero este síntoma usted se lo busca a Isaías, a Jeremías, a Malaquías o a cualquiera de los profetas de Jehová, Elías, Eliseo, y a ellos los va a ver como el santo testimonio de Dios, la reserva moral. Entonces ese debiera ser uno de los principales, dijéramos, características de los profetas nuestros. ¿Quiénes son ellos? En su vida ética, moral y espiritual. Eso es una cosa. Segundo, ellos taladraron los males sociales que habían en el pueblo de Dios. Entonces el profeta es aquel que está ahí para poner el dedo en la llaga, para que las cosas torcidas se enderecen delante de Dios. Y en el Nuevo Testamento se habla también que acompañan al ministerio apostólico en cuanto a las decisiones doctrinales. Ayudan al ministerio apostólico para mantener en la iglesia la sana doctrina. Amén. Ahora bien, solamente una aclaración. Hágala, pastor. Existe el ministerio del profeta, pero también existe el don de la profecía. Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Y que la gente tiende a confundir. Correcto. Entonces, por ejemplo, en una iglesia, una hermana, un hermano, X persona, se levanta en profecía y lo etiquetamos y decimos, esta mujer, este hombre, este varón, son profetas de Jehová. Y no son profetas. No, son miembros de la iglesia, son creyentes, a quienes el Espíritu Santo les da el don de profecía que funciona en la iglesia, en el culto de la iglesia local, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pero eso no es ministerio. El ministerio del profeta. No es ministerio, correcto. Entonces eso es lo que no hay que confundir. Qué interesante. Entonces, ¿no? hay hermanos, es más, Pablo dice que quisiera que todos profeticen. Entonces quiere decir que en el, digamos, el don, hay edificación el don de la profecía puede ser ejercido por toda la iglesia. Es decir, en la iglesia todos los que están reunidos pueden profetizar. Amén. Salvo que en el capítulo 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, Pablo los ordena, 2 o 3 y por turno, y lo demás. Y debe estar sujeto en el orden. Al ministerio pastoral. Al ministerio. Correcto. A la administración del culto de acuerdo a la sana doctrina ejercido en el ministerio pastoral. Gloria a Dios. Pero eso no es el ministerio del profeta, sino que el ministerio del profeta más bien es la reserva moral de Dios, dijimos primero. 2, acompaña al apóstol en decisiones doctrinales. Y tercero,
son los que están en la iglesia como velando por la integridad espiritual y el testimonio de la iglesia para seguir siendo luz del mundo y sal que sazona la tierra. Amén. Qué linda palabra, muy edificante. Esto es una enseñanza preciosa que nos ha dejado acá el hermano Pastor Efraín Rivas.